Bueno, voy a leer un texto de un fragmento de la meditación de la técnica de Ortega y Gasset que ofrece un planteamiento sobre la técnica bastante distinto al de Heidegger. Podemos decir que es una valoración positiva de la técnica, un planteamiento conciliador con la técnica, pero no por las razones alicortas del cientificismo y del utilitarismo de vía estrecha, sino podría decir, yo creo, que es una defensa humanista de la función de la técnica. La idea principal es que la técnica es decisiva, es fundamental para el hombre, pero no es lo primero. Tiene que subordinarse y está de hecho subordinada a otra actividad, a otra función esencial del hombre que vamos a ver cuál es. Es pues un error fundamental creer que el hombre no es sino un animal casualmente dotado con el talento técnico, o dicho en otro giro, que si a un animal le agregásemos mágicamente el don técnico tendremos sin más el hombre. La verdad es lo contrario, porque el hombre tiene una tarea muy distinta que la del animal, una tarea extranatural, no puede dedicar sus energías como a querer satisfacer sus necesidades elementales, sino que desde luego tiene que ahorrarlas en ese orden para poder vacar con ellas a la improbable faena de realizar su ser en el mundo. He aquí por qué el hombre empieza cuando empieza la técnica. La holgura, menor o mayor que ésta le abre en la naturaleza, es el alvéolo donde puede alojar su excéntrico ser. Por eso insistí en que el sentido y la causa de la técnica están fuera de ella, a saber, el empleo que da el hombre a sus energías vacantes, liberadas por aquella. La misión inicial de la técnica es esa, dar franquía al hombre para poder vacar a ser sí mismo. Los antiguos dividían la vida en dos zonas, una que llamaban otium, el otium, que no es la negación del hacer, sino ocuparse en ser lo humano del hombre, que ellos interpretaban como mando, organización, trato social, ciencias, artes, la otra zona llena de esfuerzos para satisfacer las necesidades elementales, todo lo que hacía posible aquel otium, le llamaban nec otium, señalando muy bien el carácter negativo que tiene para el hombre. En vez de avivar el azar y derrochar su esfuerzo, necesita este actuar conforme a un plan para obtener seguridad en su choque con las exigencias naturales y dominarlas con un máximo de rendimiento. Esto es su hacer técnico frente al hacer a la buena de Dios del animal, del pájaro del buen Dios, por ejemplo. Del pájaro del buen Dios, por ejemplo. Todas las actividades humanas que especialmente han recibido y merecen el nombre de técnicas no son más que especificaciones, concreciones de ese carácter general de autofabricación propio a nuestro vivir. Si nuestra existencia no fuese ya desde un principio la forzosidad de construir con el material de la naturaleza la pretensión extranatural que es el hombre, ninguna de esas técnicas existiría. El hecho absoluto, el puro fenómeno del universo que es la técnica, solo puede darse en esa extraña, patética, dramática combinación metafísica de que dos entes heterogéneos, el hombre y el mundo, se vean obligados a unificarse, de modo que uno de ellos, el hombre, logra instalar su ser extramundano en el otro, que es precisamente el mundo. Ese problema casi de ingeniero es la existencia humana. Y sin embargo, por lo mismo, la técnica no es en rigor lo primero. Ella va a ingeniarse y a ejecutar la tarea que es la vida. Va a lograr, claro está, en una otra limitada medida hacer que el programa humano se realice, pero ella por sí no define el programa. Quiero decir que la técnica le es prefijada a la finalidad que ella debe conseguir. El programa vital es pretécnico. El técnico, la capacidad técnica del hombre, tiene a su cargo inventar los procedimientos más simples y seguros para lograr las necesidades del hombre. Pero estas, como hemos visto, son también una invención, son lo que en cada época, pueblo o persona el hombre pretende ser. Pues hay una primera invención pretécnica, la invención por excelencia, que es el deseo original. No se crea que es desear faena tan fácil. Observen la específica angustia que experimenta el nuevo rico. Tiene en la mano la posibilidad de obtener el logro de sus deseos, pero se encuentra con que no sabe tener deseos, En su secreto fondo advierte que no desea nada, que por sí mismo es incapaz de orientar su apetito y decidirlo entre las innumerables cosas que el contorno le ofrece. Por eso busca un intermedio que le oriente, y lo halla en los deseos predominantes de los demás. He aquí la razón por la cual lo primero que el nuevo rico se compra es un automóvil, una pianola y un fonógrafo. Ha encargado a los demás que deseen por él. Como hay el tópico del pensamiento, el cual consiste en la idea que no es pensada originalmente por el que la piensa, sino tan solo por él repetida ciegamente, maquinalmente, reiterada, hay también un deseo tópico, que es más bien la afición, el mero gesto de desear. Y si esto acontece aún en la órbita del desear, que se refiere a lo que ya hay, a las cosas que ya tenemos en nuestro horizonte exterior de desear, las imágenes hasta qué punto será difícil el deseo propiamente creador, el que postula lo inexistente, el que anticipa lo que es aún irreal. En definitiva, los deseos referentes a cosas se mueven siempre dentro del perfil del hombre que deseamos ser. Este es, por lo tanto, el deseo radical fuente de todos los demás. Y cuando alguien es incapaz de desearse a sí mismo, porque no tiene claro en sí mismo que realizar, no tiene sino pseudo deseos, espectro de apetitos sin sinceridad ni vigor. ¿Acaso la enfermedad básica de nuestro tiempo es una crisis de los deseos y por eso toda la fabulosa potencialidad de nuestra técnica que parece como si no nos sirviera de nada? Hoy las cosas comienzan a hacerse patente, pero ya en 1922 se me ocurrió anunciar el grave hecho. Europa padece una extenuación en su facultad de desear, y esa nubilación del programa vital traerá consigo una detención o retroceso de la técnica que no sabrá bien
no sabrá bien a qué servir. Por esto es la increíble situación a que hemos llegado y que confirma la interpretación aquí sustentada. La finca, es decir, el repertorio con que hoy cuenta el hombre para vivir, no solo es incomparablemente superior al que nunca ha gozado. Las fuerzas creadas en la técnica equivalen a 2.500 millones de esclavos, es decir, 2 servidores para cada civilizado, sino que tenemos la clara conciencia de que es superabundante. Sin embargo, la desazón es enorme. Y es que el hombre actual no sabe qué ser, le falta imaginación para inventar el argumento de su propia vida. ¿Por qué? Eso no pertenece a este curso. Solo nos preguntamos, ¿qué es el hombre o qué clase de hombre son los especialistas del programa vital? El poeta, el filósofo, el fundador de la religión, el político, el descubridor de valores. No lo decidamos. Baste con advertir que el técnico lo supone y que esto explica una diferencia de rango que siempre ha habido y contra la cual es vano protestar. Tal vez tenga que ver con esto el extrañísimo hecho de que la técnica es casi siempre anónima, o por lo menos que los creadores de ella no gocen de la fama nominativa que ha acompañado siempre a aquellos otros hombres. Uno de los inventos más formidables de los últimos 60 años ha sido el motor de explosión. Pues bien, ¿cuántos de ustedes? Bueno, parece que la técnica se enfada y no quiere que leamos terminemos de leer lo que dice Ortega sobre ella. Tal vez tenga que ver esto con el extrañísimo hecho de que la técnica es casi siempre anónima, o por lo menos que los creadores de ella no gocen de la fama nominativa que ha acompañado siempre a aquellos que otros hombres. Uno de los inventos más formidables de los últimos 60 años ha sido el motor de explosión. Pues bien, ¿cuántos de ustedes que nos dan por su oficio técnicos recuerdan en este momento la lista de nombres egregios que llevaron a sus inventores, que llevaron sus inventores? De aquí también la enorme improbabilidad de que se constituya una tecnocracia. Por definición, el técnico no puede mandar, dirigir en última instancia. Su poder es magnífico, venerable, pero irremediablemente de segundo plano. O sea, el planteamiento de Ortega es el siguiente. La técnica, en primer lugar, cumple la función de que al permitirnos satisfacer de una manera fácil las necesidades materiales primordiales, permite que el hombre que dice él, es decir, que el hombre pueda dedicarse a inventar su vida, a proyectar su vida, a inventar incluso sus propias necesidades, sus propios deseos, que según el planteamiento de Ortega son también históricos, no vienen dados naturalmente. No tiene naturaleza, solo tiene historia, ¿no? Es una frase famosa de él. Gracias a la técnica, el hombre puede pasar a la invención de su vida, a hacer el argumento de su vida, a proyectar deseos, necesidades, formas de vida, estilos de vida, etcétera. Y a su vez, una vez que el hombre establece un programa vital mediante su inventiva, ese programa vital al que ha podido dedicarse gracias a que la técnica, en primer lugar, le ha permitido satisfacer fácilmente, sin esfuerzo, las necesidades materiales, una vez que el hombre establece ese programa vital, su realización necesita una técnica. Necesita aparatos, necesita instrumentos, necesita materiales para desarrollarse ese programa, ¿no? Y ahí interviene la técnica otra vez. Entonces ahí el desarrollo del material, el programa vital que el hombre inventa, necesita de la técnica. Es necesario que el hombre recurra para llevarlo a la práctica, para realizarlo, que el hombre recurra a la técnica. Entonces, claro, la técnica, ahí yo veo un poco una contradicción en Ortega, que claro, en primer lugar tiene que haber técnica para que el hombre pueda dedicarse a la invención de la vida, a programarla, a inventar el argumento de su vida. Pero, a su vez, como hemos dicho, luego la técnica es la que realiza el programa vital. Y entonces, dice Ortega, lo primero, lo esencial es la invención de la vida, la invención de formas de vida, que eso es propio del poeta, del filósofo, del descubridor de valores, del líder religioso, del profeta, dice él, del fundador de la religión, el político, el descubridor de valores, etc. Eso es lo fundamental en el hombre, lo esencial del hombre, ese inventar su vida, ese dar a luz programas vitales. Y la ciencia, la técnica viene luego después para poder realizar ese programa vital, aunque veo ahí el problema de que primero ha tenido que haber técnica para que el hombre se pudiera dedicar a... Tiene que haber una prioridad, aunque solo sea temporal, de la técnica. Pero Ortega insiste más en que es primero el programa vital y que luego viene después la técnica como subordinada, como el ejercicio subalterno para la realización del programa vital, ¿no? Por eso dice que al final, por definición, el técnico no puede mandar y dirigir en última instancia. Su papel es magnífico, venerable, pero irremediablemente en segundo plano, porque el primer plano está en programar la vida, en inventar el argumento de la vida, como él dice, ¿no? Es un planteamiento favorable a la técnica, pero que no la sacraliza, que no lo considera como lo esencial humano, que no lo considera como
lo primero y lo fundamental, sino que tiene que estar subordinada, y de hecho ha estado históricamente subordinada a la invención de programas vitales propia del hombre no técnico, sino de la política, la filosofía, la religión, la ética, el descubrimiento de valores, etcétera.